Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Evelyn. Hola Marisa, hola Evelyn. Gracias al Instituto Mar por la oportunidad de poder tener este encuentro con ustedes a partir de este webinar, donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la autoestima. Bueno, yo soy especialista en sexualidad y hay uno de los ejes de la educación sexual integral, que es el de valorar la afectividad. Para mí es un eje muy potente, es el eje que más a mí me gusta desarrollar y es un eje muy amplio también. Entonces, bueno, es como que hay muchas temáticas que podemos ir abordando a partir de este eje. Para este webinar elegimos esta en particular, que vamos a estar hablando de la autoestima. Este webinar está dirigido a cualquier padre, madre o los educadores, los docentes, cualquier persona que esté en relación directa con las infancias, con las adolescencias, con los niños. Así que bueno, espero que este ratito que compartamos juntas aprendamos todos, podemos intercambiar, el chat está abierto, yo voy a tratar de estar atenta y si alguien llega a hacer una pregunta sin problema puede ir a medida que yo voy avanzando, si surge alguna duda, alguna preocupación o alguna inquietud, puede preguntar y vamos a ir abordando. La idea justamente no es que sea una clase expositiva en donde yo esté los 40 minutos hablando, sino que pueda haber un intercambio y bueno, y todos podamos aprender y compartir. Así que bueno, si cuando vos quieras, Evelyn, podemos empezar a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, el título que yo elegí para este webinar se llama ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a creer en sí mismos? Estrategias prácticas para el desarrollo de su autoestima. Claramente cuando uno habla de autoestima vamos a ir adelantando en las diapositivas, vamos a pasar ya a la diapositiva número 2. Cuando uno habla de autoestima, está hablando nada más y nada menos que esta confianza que cada uno de nosotros tenemos en sí mismos, en cada uno de nosotros, y que no se puede fingir. Y bueno, y la idea mientras vayamos avanzando en algunas cuestiones teóricas más conceptuales, también es ponernos a reflexionar en eso, ¿no? Y a tomar conciencia, básicamente, más allá de la reflexión, a tomar conciencia de cuánto nosotros como papás, como mamás, como educadores, cuánta incidencia directa tenemos en este desarrollo de la autoestima de nuestros niños, ¿no? Muchas veces, yo siempre digo que como padres siempre tenemos las mejores intenciones, como educadores también, pero muchas veces con eso no alcanza. Muchas veces sabemos eh, qué tenemos que hacer, pero nos bloqueamos en el cómo, ¿sí? Y tenemos como esas dudas de decir, bueno, yo me estoy dando cuenta que este camino o que esta decisión que estoy tomando, que esta manera de abordar esta problemática que estoy encarando, no sería la más conveniente, pero bueno, quedo como enredada en esta cuestión de, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, bueno, ojalá podamos despejar dudas y ojalá podamos encontrar herramientas y de nuevo, tomar conciencia para poder, desde nuestro lugar de papás, de mamás, de educadores, hacer lo mejor posible y acompañar de la mejor manera a nuestros niños, que eso en realidad es el gran objetivo de estas capacitaciones que yo voy dando, ¿no? Ser mejores madres, ser mejores padres, y siempre apuntar al desarrollo de los mejores seres humanos, que son estas infancias y estas adolescencias, que son nuestros hijos. Así que bueno, vamos a ir avanzando en el PowerPoint, vamos a ir pasando directamente las diapositivas, yo te voy a ir diciendo como para que vos me vayas acompañando. Hay una pregunta que arranca en la segunda diapositiva, que justamente dice, bueno, si nosotros como mamá pensamos cuáles son las probabilidades de que nuestros hijos les vaya mal en la escuela, les cueste relacionarse con los demás, o tengan problemas de relación, o hagan bullying, o tengan hábitos destructivos, y por otro lado, cuáles son las posibilidades de que estos niños tengan relaciones sanas y afectivas, que tengan buenas relaciones con sus amigos, con sus pares, que por otro lado sean personas con una mentalidad de crecimiento, que se puedan sobreponer rápidamente a una adversidad, que se animen a alcanzar sus sueños. Bueno, ante esa pregunta, sí, yo veo la primera diapositiva, si no las estarían avanzando a las diapositivas. Yo sigo porque, bueno, lo Sí, tengo al... Araceli, hay que cambiar las diapositivas. Araceli es quien nos está asistiendo con las diapositivas. Claro, ahí debería ya ir pasando. Pero bueno, yo sigo avanzando por una cuestión de tiempo. Después, bueno, si ella me pudiera acompañar sería lo ideal. Bueno, esto de la pregunta, si uno piensa,
bueno, hay muchos factores que uno puede pensar en esto, ¿no? Bueno, mis hijos, mis estudiantes, mis alumnos, si soy docente, ¿qué será lo que determina que por un lado sea, repito, estos niños que tengan dificultad de tener relaciones sociales, que sean más bien personas que ante el primer obstáculo decaen, bajan la cabeza y no se animan a ir a más, los desafíos los ven realmente como, no como una oportunidad, sino como algo frustrante, y qué para lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, acá a nosotros se nos pueden ir ocurriendo muchas ideas que tienen que ver con esto, pero en realidad hay unos factores determinantes para estas personalidades con este tipo de características y que tienen que ver directamente con la autoestima. Es decir, esto depende, esa diapositiva está perfecta, deja en esa justamente. Esto depende de cómo ese niño se sienta con sí mismo y de la mirada que tenga hacia su persona. Es decir, esto está directamente relacionado con la autoestima. Si un niño tiene una mirada de sí mismo negativa, los resultados van a ser negativos, y si un niño tiene una mirada de sí mismo positiva, los resultados van a ser positivos. Esa mirada, digamos, que cada uno tiene de sí mismo, esa autoimagen, es lo que nosotros llamamos autoestima. Pero en realidad, esta autoestima no es algo que va a ser formado por cuestiones, digamos, de afuera, ni por cuestiones que tengan que ver con, sino que es un proceso completamente intrínseco, 100% intrínseco, y se va dando a lo largo de la vida a partir de cómo nos vamos mirando en tres espejos, ¿no? El primer espejo que nos devuelve esta imagen es justamente el espejo de nuestros padres, ¿no? Ahí aparecen ellos en nuestra primera infancia, y bueno, y de acuerdo a las miradas, a los mensajes que nos transmitan, a esta devolución que nos hagan de aceptación o no aceptación, claramente ahí vamos a estar empezando a definirnos como ser humano y a tener una imagen positiva o negativa. Mientras los mensajes sean de manera más repetitiva y más intensos, ya sean negativos o positivos, eso va a ser lo que nos va a ir definiendo como personas. Luego hay un segundo espejo que nos vamos a mirar, que tiene que ver justamente con los docentes. Los docentes pasamos a ser un referente fundamental en la vida de los niños. Ustedes piensen que el primer paso de socialización fuera de lo que es el núcleo familiar es el jardín de infantes, y a partir de ahí nosotros pasamos a ser, antiguamente se decía la segunda mamá, ¿no? La docente la segunda mamá. Bueno, hoy yo creo que claramente cumplimos otra función, tiene que ver más con una cuestión de profesionalización, la enseñanza y demás, pero sí ellos nos ven como una referente muy fuerte. Es decir, fuera de la mamá y aparecemos las docentes y ellos nos están mirando, somos modelos, somos influencers de los niños, por eso tenemos que hacernos muy responsables de todo lo que decimos, de cómo actuamos, de ser coherentes, bueno, y todo lo demás. Entonces, este segundo espejo somos los docentes. Y el tercer espejo son los pares, es decir, esta relación que estos niños puedan tener con sus amigos, con sus hermanos, en las instituciones que se empiecen a manejar cada vez que crecen un poquito más, en los clubes y demás. Entonces, a partir de esas relaciones con estos tres, familia, docente y pares, con estas tres variables y estas miradas que uno le vaya devolviendo, esta devolución ya sea a través de la palabra, a través de la mirada, a través de un gesto, de refuerzo positivo o de refuerzo negativo, va a hacer que estos niños vayan definiendo su personalidad. Y claramente la autoestima es esa confianza en uno mismo que no se puede fingir. Vieron que a veces uno ve a alguien y dice, ay, qué bárbaro, qué autoestima que tiene, cómo cree en sí mismo, qué bueno poder, ¿no? Y uno termina como, entre comillas, envidiando sanamente a estas personas, porque uno dice, qué bueno ser tan seguro de sí mismo, ¿eh? Todos quisiéramos tenerlo, ¿no? Esto no es algo que se consigue, no se compra, esto es algo que se procesa, es algo que se construye, que tiene que ver con la subjetividad, y es ahí donde yo quiero meterme para ver si podemos dar algunas herramientas de cómo ayudar a construir esto que es la mejor autoestima, una buena autoestima. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando uno habla de autoestima, claramente está hablando de esto que, repito, que es un proceso intrínseco y que no va a tener que ver con nada que tenga que ver ni con el consumismo, ni con la cantidad de metros cuadrados que mida la casa, ni con el tener el último iPhone, ni con tener el último par de zapatillas último modelo, sino que va a tener que ver con esto de saber que yo valgo por mí mismo, de saber de que me merezco todo lo bueno que me pueda pasar,
y de saber que si tengo algún obstáculo en la vida, eso no, de ninguna manera va digamos, a hacer va a truncar mi confianza. Es decir, esto de que los niños puedan pensar de que no es importante el resultado, sino que lo más importante es el proceso, que el esfuerzo vale, ¿no? Todo esto va haciendo que uno sea fuerte en la autoestima, y acá los papás tenemos muchísimo, muchísimo que ver en qué mensaje estamos transmitiendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros como papás y como mamás no estamos haciendo tanto autoanálisis de qué estamos mostrando a nuestros hijos en lo cotidiano, ¿no? En nuestras vivencias, en nuestros comentarios, y estamos transmitiendo por ahí un mensaje, entre comillas, peligroso en esto, ¿no? En este del valer por lo que uno tiene y no en el valer por lo que uno es, que realmente un niño fuerte va a ser el niño que sepa que vale por lo que es, nunca por lo que tiene, ¿sí? Porque en ese caso él estaría buscando la aceptación o que el otro lo quiera, el amor del otro, siempre a partir de algo externo. Y ahí es donde se nos queman todos los papeles. Es decir, uno tiene que saber que todo está dentro de uno y en las relaciones sanas que uno puede establecer. Entonces, acá hay dos conceptos que aparecen. Por un lado, la autoestima, que ahí, bueno, intenté rápidamente desarrollar un poco esto. Pero por otro lado está la afectividad. Y hay una relación directa entre la autoestima y la afectividad. A mí me gustaría que cada uno de ustedes en el chat pudiera decir para usted con qué relacionan la afectividad. Si yo les digo la palabra afectividad, ¿con qué le estarían relacionando? Ahí, Karen, ya te voy a estar respondiendo esta pregunta. Un poquito más adelante vamos a hablar de algunas herramientas, ¿sabes? Y te voy a estar respondiendo esto que estás preguntando vos. Bien, amor, exacto. Lo primero que aparece cuando uno piensa en afectividad es amor. Paciencia, muy bien. Y en realidad tiene que ver con eso. Es decir, afectos, sentimientos. Gracias, Osiris. Yo lo relaciono con el respeto, perfecto, sí, tal cual. En realidad, la afectividad no es nada más y nada menos que el amor, ¿sí? Pero eso que parece tan sencillo, que es el amor, que es algo tan difícil de cuantificar, tan difícil también de explicar, y además tan obvio, porque uno dice, bueno, pero ¿qué padre no ama a su hijo? Es obvio que los papás vamos a amar a nuestros hijos, que las mamás vamos a amar a nuestros hijos, incluso antes de nacer, porque en realidad el amor hacia un hijo empieza mucho antes del momento de nacimiento, ¿no? Pero bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Los papás amamos a nuestros hijos. Ahora, lo que no es tan obvio ni tan evidente es la incondicionalidad del amor. Es decir, es este amor incondicional que es fundamental que los niños lo sientan para estar tranquilos, para crecer seguros y con confianza en sí mismos. Si un hijo o un alumno no sabe de que nosotros los vamos a amar y a querer más allá de un comportamiento inadecuado, más allá de una mala nota, más allá de un partido de fútbol perdido, más allá de un berrinche o algo que a mí me ponga nerviosa, más allá de tantas cosas que uno pudiera enumerar, ¿no? Es decir, esta cuestión de que el niño sienta de que va a poder equivocarse y que nosotros igual vamos a seguir aceptándolos y amándolos. Y ahí es donde baja 100% el estrés, la ansiedad, y el niño se va a enfocar en sus posibilidades y en todo lo bueno. Si un niño siente que el amor de los padres o el amor de la docente o el amor de sus amigos depende de cómo él se comporte o que solo lo van a querer si él de una determinada manera se comporta, realmente en lo que es su subjetividad va a ser un niño con alto riesgo de una muy baja autoestima, de una muy poca confianza y una muy poca seguridad en sí mismo. Entonces acá los papás, enseñar que es normal equivocarse, exactamente. Acá los papás tenemos que tener mucha conciencia y tener muy claro ese mensaje. Es decir, poder decírselos en palabras. Mira, en realidad a mí no me importa que te saques un 10, a mí lo que me importa es verte estudiar, es verte que vos te estás esforzando. A mí lo que me importa y me da orgullo es saber que vos pones todo lo mejor de vos para lograr tus objetivos. Ahí está el punto. Poder reconocer el esfuerzo de nuestros hijos, no ser exitistas. Para un niño no hay nada más
perturbador que tener un padre hiper exigente y que le esté exigiendo. Y en realidad cuando un niño siente que desde afuera todo el mundo le exige y él tiene que cumplir, cumplir, cumplir y cumplir, claramente va a ser un niño hiper estresado, hiper ansioso y la autoestima va a estar en jaque seguramente. ¿Por qué? Porque siempre en el afuera va a estar buscando la aprobación de los demás. Entonces, esto es fundamental. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siempre que uno hable de afectividad va a hablar de amor incondicional y siempre que uno hable de autoestima va a estar relacionada con el aprecio que logramos sentir por nosotros mismos, con sentirnos valorados, respetados y queridos. Y en realidad la autoestima va a ser la base de la confianza personal y de la seguridad de nuestros hijos, ¿sí? Bien, vamos a pasar un poquito más adelante. Bien, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos se sientan más seguros? Y acá voy a empezar a responder un poco esta cuestión ahí que estaban ahí preguntando los papás. Igual después ojalá nos quede un ratito de tiempo al final para ser precisas si podemos armar una ronda de preguntas estaría buenísimo. Vamos a ver si el tiempo lo permite. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos se sientan muy seguros? Bueno, y ahí hay dos viñetas que disparan un poco en pensar. Claramente hay uno que está una nena que el papá está sobreprotegiéndola en exceso, que parece que ella le dice, papá no veo, y el papá lo único que dice es, ay, no quiero, te quiero cuidar para que no te agarre gripe, bueno, la tiene toda emponchada y el paraguas, y además, bueno, claramente la sobreprotección, los padres sobreprotectores, no seríamos los, los más apropiados para un buen desarrollo de la autoestima de nuestros hijos. Yo sé que hay padres que nos cuesta mucho corrernos del lugar, soltar, desapegar, pero bueno, uno tiene que ser consciente que siempre que un niño pueda realizar por sí solo acciones cotidianas, si son chiquitos, podemos pensarlos en todas las edades, ¿no? En la adolescencia, cuando uno empieza a manejarse ya más solo, bueno, siempre hay una frase que en realidad viene de la educación Montessori que dice, nunca hagas por tu hijo lo que él puede hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso no nos olvidemos de eso. Si mi hijo ya puede ir al baño solo, lo dejo. Si mi hijo ya puede andar en bicicleta y llegar hasta tal lugar porque me parece que tiene una edad que lo puede hacer, lo dejo. Si mi hijo puede hacer la tarea solo, lo dejo. Puedo supervisar, pero no le estoy encima diciéndole el cómo. A veces los papás no nos damos cuenta por querer ayudar y en realidad lo que estamos haciendo es anulando a una persona porque en realidad cuando nuestros hijos ven que nosotros estamos todo el tiempo encima de ellos diciéndole lo que tienen que hacer, el mensaje que uno está transmitiendo es, yo creo que vos no podés, por eso estoy acá ayudando, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Nosotros estamos ahí, yo siempre digo, seamos papás, yo siempre digo helicópteros, ¿no? Esa sensación de estar supervisando por encima, pero no asfixiando, porque el mensaje para que ellos puedan hacer es, yo creo en vos, me corro. Como ya tenés una edad que creo que podés solito, me corro. Y si necesitas ayuda, por supuesto acá estoy, pero me corro. Entonces, bueno, la importancia de no estar encima, de no estar asfixiándolos, porque el mensaje ahí también tiene que ver con una cuestión de creer y de confiar. Yo confío que vos podés solo y es muy probable que él lo logres, porque hay una confianza depositada en esa acción, ¿sí? Bien, avanzamos. Otra diapositiva, por favor. Bien, ahora yo los invito a escuchar un videito de unos 5 minutitos de una psicóloga que justamente nos habla de todo esto que yo vengo desarrollando y después vamos a estar charlando sobre esto. Les pido que lo escuchen con mucha atención. ¿Me avisan si se ve en pantalla, por favor? Se ve en pantalla, pero todavía no se escucha. Ok. Soy María Jesús Alavarreyes, psicóloga. He tenido la gran suerte de trabajar en todas las esferas de la psicología, clínica, educativa, del trabajo, pero para mí el conocimiento es la antesala de la felicidad y es el principal pilar que nos permite ser personas auténticamente libres. Niño seguro, autónomo, primero tenemos que pensar cómo es. Es decir, nacemos con un temperamento que es único, que cada niño es diferente. Podemos tener gemelos monocigóticos, exactamente iguales físicamente, con la misma dotación genética, y sin embargo son muy distintos. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a hacer un traje a medida. ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo es mi hija? Partiendo en ese punto, ¿cómo puedo yo hacer? Porque hay niños que nacen mucho más seguros
y en ahí tenemos que nacer más intranquilos. ¿Qué necesita un niño? Que tú le transmitas al principio tu confianza. Es decir, si queremos hacerles más seguros, lo que tenemos que, el modelo que tienen que ver, que es lo que más les puede llegar, es que te vean una persona segura, que te vean una persona confiada y sobre todo que te vean una persona porque confías en ellos. ¿Qué es lo que más les transmites? O tu confianza o tu desconfianza en ellos. Y esto es lo que es más crucial. Para que confiemos en un hijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en él. No solamente quererle. Tú le puedes querer y puedes no creer. Puedes pensar que no va a ser capaz de hacer determinadas cosas. Quererle queriéndole. Es decir, ¿tú qué le demuestras a tu hijo? Te conozco muy bien. Te conozco como eres. Y me encanta cómo eres. Y sé que tienes cosas maravillosas y te las pondero. Y sé que tienes otras que se te darán peor y te las valoro. Es decir, lo importante es que sienta desde el principio que tu valor, su valor como persona, es por cómo es él, no tanto por lo que hace. Tú le vas a ayudar siempre a que intente ser mejor persona. Le vas a dar confianza diciéndole que, oye, que estás completamente convencida que va a intentar hacer las cosas lo mejor que sabe. Perfecto. Y le vas a dar confianza diciéndole que sabes que es una persona sensible. Muy bien. Y que es una persona que puede ser generosa. Vale. Y le vas a dar confianza no valorándole tanto por el resultado final, sino por el esfuerzo que realice. El éxito en la vida no es tan importante. A veces el éxito es una casualidad, en ocasiones incluso es una injusticia. Y lo importante es que ellos vean que tú les fomentes el valor del esfuerzo. Si tú le dices, yo creo en ti, y ellos oyen que tú a otras personas les dices cómo crees en ellos, las cosas que más te gustan, se quedan como muy tranquilos. Si ellos cuando tienen alguna dificultad te sienten a tu lado y sienten que tú confías en que van a poder solucionarlo, se quedan mucho más tranquilos. Si en esos momentos de más y más dudas que puedan tener, ellos ven que tú les ayudas a pensar, que les ayudas a reflexionar, que les ayudas a enfrentarse a sus miedos y a sentirse tranquilos porque los pueden superar, claro que son mucho más autónomos. Si ellos ven que tú confías en la vida, que a pesar de las injusticias que pueda haber, les dices, mira, el ser humano, a pesar de todo, es sabio e intenta a lo largo de la historia, ha habido situaciones infinitamente peores que se han resuelto. Confía en el ser humano, yo confío. A pesar de todo, seremos capaces de sacar lo mejor que tiene cada persona. Eso se dan perfectamente cuenta. Ponle pequeños caminos que tenga que ir recorriendo, pequeñas metas, trabajando sobre todo sus recursos. Haz que piense y que sea dueño de sus pensamientos. ¿Cómo conseguimos que un niño sea seguro? No pensando por los demás, no dejándose influir tanto por el medio que realmente le rodea, valorando sus propios pensamientos. Esa reflexión que necesita tener es lo que más le va a ayudar en su vida. Enséñale a que es bueno equivocarse, porque va a aprender mucho de esa equivocación, porque si no, no tendría la oportunidad. A que en la vida hay que arriesgarse de vez en cuando, que puedes ser valiente, que no quiere decir que seas impulsivo, que te puedes llegar a controlar. Enséñale a controlar al máximo esos impulsos para que sea libre, para que sea dueño de sus emociones y no sea esclavo precisamente un poquito de esa impulsividad que es lo que no controla. Pero enseñarle a ser más autónomo es enseñarle a creer en la vida, a disfrutar cada día, cada momento, de cada experiencia, de cada cosa que realmente esté haciendo, sabiendo que tú tienes tu confianza, sabiendo que tienes tu apoyo, sabiendo que nunca le vas a dejar, sabiendo que le valoras por encima de todo, sabiendo que cuando lo pasa mal te va a tener ahí y sabiendo que en las peores circunstancias es seguramente cuando más está aprendiendo. Bien, bueno, ojalá hayan podido escuchar, ¿no? Estas reflexiones tan importantes de la licenciada. En realidad hay una frase que dice, ámame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito, ¿no? Es un poco esto lo que ella nos viene a proponer, este refuerzo en el amor incondicional. Es decir, todo el tiempo que nuestros hijos no sientan la presión de tener que actuar de una determinada manera para ser amados o aceptados por nosotros, los padres, las madres o los docentes, ¿sí? Que sepan que más allá de su comportamiento inadecuado, más allá de nosotros, el amor no está en duda, el amor no está en duda. Luego, si uno
hay que disciplinar, porque hay que redireccionar algunos comportamientos, ese sería como otro seminario que se llama Afectividad y Disciplina, que es muy interesante también, bueno, que ahí estaríamos hablando específicamente de esto, ¿no? De cómo trabajar justamente la disciplina, a partir de esta mirada de la disciplina positiva, y no desde los castigos o desde la violencia. Es muy interesante, pero bueno, sería tema para otro seminario. Entonces, bueno, vamos a avanzar en las diapositivas y vamos a ir como pasando en claro esto que nos propone la psicóloga. Esto es muy importante, mamás, papás, docentes, es muy importante. Hay 3 cuestiones que son muy, muy importantes para el impacto del buen desarrollo de la autoestima en los niños, y son crear rutinas, sobre todo cuando son chiquititos, pero cuando son adolescentes también es importante, establecer reglas claras y cumplir promesas. Cuando hablo de crear rutinas, no hay nada que le dé más seguridad a un niño que tener organizado su día, su rutina, su cotidianeidad, es decir, sobre todo en la primera infancia, en la etapa del jardín de infantes, de la escuela primaria, esto de saber de saber anticipadamente qué va a suceder. Eso relaja, eso baja la ansiedad, saber que hay una secuencia que organiza el día, que primero desayunamos, que después vamos a una actividad, que luego después de almorzar vamos a la escuela, que de la escuela me va a ir a buscar tal persona y que esa persona pueda estar ahí en el momento. Muchas veces los padres no somos conscientes del trauma que podemos llegar a causar a nuestros hijos, por ejemplo, en estas ausencias. Por ahí para lo que para uno es bueno, pero fue media hora nada más que me retrasé, para un niño es un trago que a lo mejor le va a llevar toda la vida poder desarticularlo mentalmente. Entonces, crear rutinas y respetarlas es muy establecer reglas claras. Cuando yo digo establecer reglas claras, estoy hablando de poder anticipar una consecuencia a algo que va a pasar. Por ejemplo, estoy hablando de consecuencias y no de castigos. Vuelvo a lo de la disciplina positiva. Ese va a ser un nuevo seminario, que luego el que quiera tomar curso lo vamos a ir desarrollando de manera más intensa. Estoy hablando de establecer consecuencias de nuevo y no de castigos. Por ejemplo, si yo necesito que vos te cuides en esto y que puedas cumplir esto. Si vos no lo cumplís, va a pasar tal cosa. Uno lo anticipa y establece la consecuencia, ¿sí? Entonces, de esa manera, estoy ganando 2 cosas. Por un lado, hay una negociación previa. No es como el castigo, que el niño a veces nunca entiende por qué uno lo está castigando. Muchas veces uno ve a un niño, no sé, castigado y le preguntas, ¿pero qué te pasó? Y no saben decir por qué recibió el castigo. Ya sea una penitencia, un insulto, o en el peor de los casos, un golpe. Muchas veces los niños no saben por qué, no aprenden nada de eso. Con la violencia no se aprende nada, nunca. Y está comprobado desde la neurociencia, es decir, ya no hay dudas sobre eso. En cambio, cuando uno puede establecer una regla y entablar un compromiso de cumplimiento de esa regla, y si eso no se cumple va a haber una consecuencia, claramente estamos hablando de otro proceso, y estamos hablando de algo muy importante también, que es desarrollar la responsabilidad en nuestros hijos. Ellos tienen la responsabilidad de actuar de una determinada manera. Si no lo hacen, van a tener una consecuencia. Y también van a ser responsables de esa consecuencia que van a recibir. Luego la consecuencia será consensuada entre cada familia y a partir de los valores y de las creencias de cada familia. Pero establecer reglas claras y establecerlas en positivo, lo que deseo que hagas, no lo que no quiero que hagas. Yo deseo que te portes bien, deseo que, no sé, que puedas terminar tu tarea y presentarla todos los días como corresponde. No te vas a portar mal. Es decir, no en negativo, sino en positivo poder establecer estas reglas claras. Y por otro lado, el tercer puntito es cumplir las promesas. Nosotros, de nuevo, somos influencers de nuestros hijos, somos el espejo donde ellos están mirando permanentemente, y así como nos están mirando, tenemos que honrar nuestra palabra. Es decir, si nosotros les decimos algo, lo cumplimos. Papás y mamás lo cumplimos. Si le decimos que le vamos a llevar un regalo después de tal cosa, lo vamos a llevar. Si les decimos que los vamos a ir a buscar a tal hora, a esa hora tenemos que estar. Si le decimos que lo que sea que uno paute con el hijo en términos de promesa, hay que cumplirlo. También está bueno cumplir nuestras propias promesas. Es decir, vieron que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo me comprometo a tal cosa, y después nunca lo logro, hasta lo más cotidiano y sencillo. Ellos nos están observando,
y también nosotros estamos dándole un mensaje. Ustedes dirán, bueno, pero tampoco somos unas super mamás y podemos, o super papás y podemos cumplir todo. Bueno, somos seres humanos, podemos equivocarnos, no pasa nada con eso, pero también está bueno cuando uno no cumple con algo, poder pedir disculpas a nuestros hijos y poder, si es posible, digamos, volver a hacer, si fuera que fue una cita que no pude cumplir, o fue algo que le prometí de traerle y no se lo pude traer, bueno, volver a acordar esto y poder cumplirlo, ¿sí? Las palabras no se las lleva el viento, las miradas mentira que se las lleva el viento, lo que uno dice tampoco, es decir, todo queda guardado en el inconsciente, y nosotros como papás y como mamás tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables de todo el tiempo cómo estamos actuando, qué estamos diciendo, y mantener esa coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Una diapositiva más. Pues me voy a apurar porque miro el reloj. Entonces, anticipar las consecuencias es muy importante, y bueno, diferenciar consecuencia de castigo, ya lo expliqué de alguna manera muy sintética, lo vamos a desarrollar para el que guste cuando hablemos de disciplina positiva, ahí nos vamos a meter bien fino en esto, pero tiene que ver con esto, ¿no? El castigo está relacionado con lo punitivo, con lo agresivo, con lo violento y con algo externo. Me premian o me castigan, pero entonces uno empieza el niño no aprende nada de eso que está haciendo, solo lo hace para no ser castigado, no porque esté aprendiendo. Nosotros vamos por las consecuencias. Me interesa que mi hijo aprenda que no tiene que hacer algo, pero porque es por su bien, porque lo estoy cuidando, porque valoro su vida, porque lo que fuera, ¿no? Y no porque lo voy a premiar o a castigar. Pero bueno, repito, el que le interese este tema lo vamos a seguir ampliando. Vamos a avanzar 2 diapositivas más. Bien, entonces, corregirlo sin dañar la autoestima. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cómo? Ahí vienen las herramientas. Adelantamos una diapositiva más. Hay una regla de oro, ¿no? Yo digo que es como una regla de oro. Miro la hora, me quedan 5 minutitos. Vos avísame, Eve, avísame cuando me queden 3 o 4 minutitos para que se corte el Zoom, ¿sabes? Avísame, por favor. Sí, para ya yo poder queda cerrar. poquito. Si necesitas, Fernanda, abrimos otra sala por un No ratito hay más. problema, no hay problema, yo lo cierro. Bien. Es nada más para poder, que no quede hablando y se corte, sino poder darle un cierre. Bien, vamos con la regla de oro. Siempre para señalar un error, separo el hecho de la persona. Separo el hecho de la persona. Voy a tratar como inaceptable el comportamiento y nunca la persona. Vamos a una diapositiva más. Por ejemplo, si yo voy a decirle, en vez de decirle, sos un desordenado, tu cuarto está desordenado, ¿lo podés ordenar? En vez de decirle, sos un bruto, sos muy bruto, decir el juego es muy bruto, estás jugando de manera muy bruta y te podés golpear, no sos vos el bruto. El mensaje no va a la persona, sino que va al hecho, ¿sí? Y ahí me estoy ahorrando un montón de problemas en lo que es desarrollo de una buena autoestima. Tercer ejemplo, por ejemplo, sos muy desprolijo, ¿cómo puede ser que tengas ese cuaderno así? Bueno, en todo caso, mira, tu letra necesita mejorar. Te podés esforzar en eso, yo sé que vos lo vas a lograr. Todavía no sale, ya va a salir, ¿sí? O en vez de decir sos un inútil, podés decir, mira, en realidad hay que esforzarse más, ya lo vas a lograr. De nuevo, el todavía no sale, ya va a salir. Hay una palabra que también yo digo que es como una palabra mágica, que es la palabra todavía, que los papás tenemos que incorporarlo a nuestro vocabulario, porque cuando uno dice todavía, le está dando la chance de que ya lo va a lograr, no es algo cerrado, no es algo acabado. Nunca el no podés, sino bueno, todavía no podés. Falta un poquito de esfuerzo, falta un poquito de tiempo, ¿sí? Avanzamos una diapositiva más. Ya para ir cerrando. Entonces, y otra más, la última. Ya para ir cerrando. Las sugerencias más importantes. Creer en ellos, tener altas expectativas y hacérselo saber permanentemente. ¿Sí? Como nos decía la psicóloga Pilar, digámoselo, creemos en vos, confiamos en vos. Y ahí nos vamos a estar asegurando de un buen desarrollo de autoestima. Valorar el esfuerzo por sobre el resultado. No me importa el 10, me importa verte que pones todo lo mejor de vos para poder lograrlo. Ser conscientes de nuestro ejemplo, porque ese es el mayor dispositivo de enseñanza. Nuestros hijos nos están mirando siempre. Crear rutinas, establecer límites, que las reglas sean claras. Otro seminario lo tengo preparado de límites, donde hablamos todo de límites, y hay muchas herramientas ahí para trabajar. Cumplir promesas,
ser claros con respecto a lo que esperamos de ellos y trabajar sobre la ley de la consecuencia, no de los castigos, ley de la consecuencia, disciplina positiva. Y ante la crítica, siempre señalar que el hecho y nunca la persona. No nos dirijamos a nuestro hijo sos, sino siempre buscar que lo que sea lo que está haciendo, o el objeto, o el hecho, pero no la persona. Entonces, para cerrar, la última diapositiva, hay una fórmula que no falla, digo yo, esta acá, que justamente es el amor incondicional, como mamás y como papás, como docentes, el límite marcado ahí, ¿no? Con la mano, que bueno, sería otro temón el límite, hablamos muy poquito hoy, pero los límites son necesarios, urgen los límites, hay que solamente saber cómo ponerlos y mantenernos firmes en eso sin culpa. Hay muchas estrategias como mamás y como papás para poder hacerlo. La confianza en ellos y la presencia. Y además de la presencia, bueno, la palabra, ¿no? Así que bueno, perdón por la velocidad en la que lo desarrollé. Este webinar lo doy en 1 hora y cuarto, traté de tomar los conceptos básicos. Hay mucho aporte de la neurociencia, yo soy una apasionada de la neurociencia, y está buenísimo, pero bueno, esos me quedaron como afuera, no me metí ahí por una cuestión de tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado, gracias Sara, y estoy viendo que están comentando. Para mí es un placer, y si quieren preguntar algo, pregunten, y bueno, cuando se corta, ¿qué va a hacer? Pero mientras tanto, si quieren hacer algunas preguntas, estoy abierta. Profe, quería decirles después en un segundito, los que quieran abrir su cámara para sacarles una fotito, y mientras pueden hacer preguntas. Gracias Karen, gracias Candice, gracias Indira, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, lo pueden hacer. Encantada de poder ayudar. Fernanda, una hermosa disertación, y que no se preocupen